Hola a todos y bienvenidos de vuelta a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí una vez más. Espero que estén teniendo un día increíble. Como ya habrán podido intuir por el título de este vídeo, hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que les va a encantar, porque involucra drama, sorpresas y una reacción que honestamente no se la van a creer. Vamos a analizar a fondo lo que sucedió entre Neslihan y Burak, y prepárense porque esto está que arde. Antes de que empecemos, si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis vídeos. Me apoyarías muchísimo y además, formarías parte de esta comunidad tan genial. Ahora sí, vamos al grano. Hoy vamos a hablar de un tema que ha estado circulando por todas partes en los últimos días. Sé que muchos de ustedes me han estado preguntando mi opinión al respecto, así que decidí hacer este vídeo para analizarlo juntos y sobre todo, para mostrarles la reacción de Burak que de verdad, me dejó completamente boquiabierta. Probablemente ya saben a quiénes me refiero, a Neslihan y Burak, dos figuras muy populares en el mundo del espectáculo. Su relación, al menos desde la perspectiva del público, siempre ha sido un tanto peculiar, por decirlo suavemente. Siempre han existido rumores, especulaciones y, bueno, chismes de todo tipo. Pero esta vez parece que algo realmente grande ha sucedido, algo que provocó una reacción en Burak que nadie esperaba. Para entender bien lo que pasó, tenemos que recapitular un poco. Recordemos que Neslihan y Burak han estado involucrados en este proyecto juntos, una serie dramática de alta producción que prometía ser un éxito rotundo. Desde el inicio de la producción, se les ha visto como profesionales, aunque la tensión entre ellos era palpable para muchos. Algunos decían que era pura química en pantalla, una especie de amor-odio que se traducía en interpretaciones intensas y convincentes. Otros que simplemente no se soportaban, que cada encuentro era una batalla silenciosa de egos y resentimientos. La verdad es que nadie sabía con certeza lo que realmente sucedía tras bambalinas, en los pasillos del estudio, durante las largas jornadas de rodaje y en las cenas de equipo. Pero todo cambió cuando se filtraron unas declaraciones, o más bien, unas acciones de Neslihan que dejaron a todos impactados. Lo que sucedió fue lo siguiente: durante una entrevista en vivo, en un programa de máxima audiencia donde se esperaba una promoción amena y llena de sonrisas para la serie, a Neslihan le preguntaron directamente sobre su relación con Burak. Hasta ahí todo parecía normal. La presentadora, con una sonrisa pícara, insistió en los rumores sobre una posible relación romántica entre los dos protagonistas. Neslihan, con una calma que ahora parece inquietante, respondió que su relación era puramente profesional, que admiraba el talento de Burak, pero que no había nada más allá de eso. Pero en lugar de dejarlo ahí, en lugar de dar una respuesta típica, vaga y diplomática, Neslihan decidió ser completamente honesta, y digamos que su honestidad fue explosiva. Reveló detalles que nadie conocía, expuso opiniones que muchos sospechaban pero que nadie se atrevía a decir en voz alta. Y lo más importante, expuso algunas verdades incómodas sobre el comportamiento de Burak en el set. No voy a repetir aquí exactamente lo que dijo Neslihan, porque algunas de sus declaraciones fueron bastante fuertes y no quiero generar más controversia de la necesaria. Además, quiero mantener un cierto respeto por la privacidad de ambos artistas, aunque entiendo que al ser figuras públicas, su vida está constantemente bajo el escrutinio de los medios. Pero básicamente lo que dijo fue que Burak era difícil de tratar, que tenía un ego muy grande y que a menudo se comportaba de manera poco profesional. Mencionó incidentes específicos, como el hecho de que Burak llegaba tarde al set con frecuencia, obligando a todo el equipo a esperarlo. También habló de su tendencia a improvisar diálogos sin consultar con el director ni con sus compañeros, lo que interrumpía el flujo de la filmación y generaba confusión. Además, insinuó que había ciertos privilegios que Burak recibía en el set que no eran justos para el resto del equipo. Por ejemplo, mencionó que Burak tenía un camerino más grande y lujoso que el de los demás actores, y que su asistente personal tenía más acceso al set que los demás asistentes. Imagínense el revuelo que causaron estas declaraciones. La entrevista se convirtió en trending topic en cuestión de minutos, y las redes sociales se inundaron de comentarios a favor y en contra de Neslihan y Burak. Pero lo más impactante de todo esto fue la reacción de Burak. Normalmente él es una persona que se mantiene muy calmada, muy controlada en público. Siempre tiene una sonrisa para las cámaras y evita cualquier tipo de confrontación. Es conocido por su amabilidad y su profesionalismo,
por su capacidad para mantener la compostura incluso en las situaciones más tensas. Pero esta vez fue diferente. La reacción de Burak fue indescriptible. Fue como si la fachada de serenidad que siempre había mantenido se hubiera resquebrajado de repente, dejando al descubierto una vulnerabilidad y una frustración que nadie había visto antes. Inicialmente, cuando se enteró de las declaraciones de Neslihan, su equipo intentó minimizar el asunto. Emitieron un comunicado diciendo que se trataba de un malentendido, que Neslihan probablemente estaba cansada o estresada y que no quería decir lo que dijo. Sugirieron que la presión de la promoción y las largas horas de trabajo habían afectado su juicio. Pero claro, nadie les creyó. La gente ya había visto la entrevista, ya había escuchado las palabras de Neslihan. El daño ya estaba hecho. El comunicado solo sirvió para alimentar aún más la controversia, y muchos lo interpretaron como un intento desesperado de encubrir la verdad. Luego Burak decidió tomarse un tiempo para reflexionar y para no reaccionar impulsivamente. Se retiró a su casa de campo, lejos del ruido y el caos de la ciudad, para procesar lo que había sucedido y decidir cómo responder. Muchos pensaron que iba a emitir una disculpa pública, que iba a negar todo lo que dijo Neslihan o que simplemente iba a ignorar el asunto y esperar a que se calmara la tormenta. Algunos incluso sugirieron que su equipo legal le aconsejaría demandar a Neslihan por difamación. Pero Burak hizo algo completamente diferente. En lugar de seguir el protocolo habitual, en lugar de optar por la respuesta predecible y segura, Burak decidió responderle a Neslihan con una acción. Y esa acción fue lo que realmente explotó las redes sociales y los medios de comunicación. ¿Qué hizo? Pues Burak renunció al proyecto. Sí, lo oyeron bien. Renunció al proyecto en el que estaba trabajando con Neslihan, a la serie que prometía ser el mayor éxito de su carrera, al papel que le había costado tanto conseguir. Esto fue algo completamente inesperado. Nadie se lo vio venir. Primero porque Burak era una parte fundamental del proyecto, era uno de los protagonistas principales. Su personaje era clave para la trama, y su interpretación era uno de los principales atractivos para el público. Segundo porque renunciar implicaba perder mucho dinero, perder prestigio y, sobre todo, admitir implícitamente que Neslihan tenía razón. Renunciar significaba abandonar un proyecto que le había generado ingresos millonarios, que le había consolidado como uno de los actores más cotizados del momento, que le había dado la oportunidad de trabajar con un equipo talentoso y creativo. Pero Burak lo hizo. En un comunicado breve pero contundente publicado en sus redes sociales, Burak dijo que no podía seguir trabajando en un ambiente donde no se sentía valorado ni respetado. Agradeció a sus compañeros y a los fans por su apoyo, pero dejó claro que su prioridad era su salud mental y su bienestar. Explicó que la tensión y el estrés en el set habían afectado su creatividad y su capacidad para dar lo mejor de sí. Y añadió una frase que, para mí, resume todo lo que pasó: a veces, la mejor respuesta es alejarse. La reacción del público fue mixta. Algunos apoyaron a Burak, diciendo que era valiente por priorizar su bienestar y por no quedarse en un ambiente tóxico. Lo elogiaron por su integridad y su honestidad, por su capacidad para tomar una decisión difícil y defender sus principios. Otros lo criticaron, diciendo que era un niño mimado que no podía soportar la crítica y que estaba abandonando a sus compañeros. Lo acusaron de ser un egoísta y un irresponsable, de poner sus propios sentimientos por encima del bienestar del equipo y del éxito del proyecto. Pero la mayoría, incluyéndome a mí, quedamos sorprendidos. Porque la reacción de Burak no fue la típica reacción de un famoso acosado por la prensa. No fue una disculpa falsa, no fue una negación categórica, no fue un ataque personal contra Neslihan. Fue una acción radical, una decisión drástica que demostró que Burak estaba dispuesto a sacrificar mucho por defender sus principios. Demostró que valoraba su salud mental y su bienestar por encima del dinero y la fama. Demostró que no estaba dispuesto a tolerar un ambiente de trabajo tóxico y irrespetuoso. Y aquí es donde quiero que reflexionemos juntos. ¿Qué podemos aprender de todo esto? En primer lugar, que la honestidad, aunque a veces duela, es fundamental. Neslihan tuvo el coraje de decir lo que pensaba, de exponer las injusticias y de no quedarse callada. Y eso, independientemente de si estamos de acuerdo o no con sus palabras, es algo que debemos valorar. Su valentía al hablar abiertamente sobre las dificultades que había experimentado en el set puede servir como inspiración para otros que se encuentran en situaciones similares.
En segundo lugar, que la salud mental es lo más importante. Burak demostró que no importa cuánto dinero o fama tengas, si no estás bien contigo mismo, no vale la pena seguir adelante. Y esa es una lección que todos deberíamos aplicar en nuestras vidas. En un mundo obsesionado con el éxito y la productividad, a menudo olvidamos la importancia de cuidar nuestra salud mental y emocional. La decisión de Burak nos recuerda que no hay nada más valioso que nuestro bienestar. En tercer lugar, que a veces la mejor respuesta es alejarse. No siempre tenemos que luchar, no siempre tenemos que demostrar que tenemos la razón. A veces simplemente tenemos que dar un paso al costado y priorizar nuestra paz interior. En lugar de quedarse en un ambiente tóxico y seguir sufriendo, Burak eligió alejarse y buscar un lugar donde se sintiera valorado y respetado. Su decisión nos enseña que no siempre tenemos que aferrarnos a las cosas, que a veces es mejor dejarlas ir. En fin, la historia de Neslihan y Burak nos deja muchas reflexiones y muchas preguntas. ¿Qué pasará ahora con el proyecto? ¿Cómo reaccionará Neslihan a la renuncia de Burak? ¿Lograrán reconciliarse algún día? Solo el tiempo lo dirá. Pero lo que sí podemos hacer es aprender de esta experiencia y aplicar sus lecciones a nuestras propias vidas. Hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis profundo sobre la explosiva reacción de Burak ante las declaraciones de Neslihan. Hemos explorado los eventos que llevaron a este punto culminante, la honestidad de Neslihan, la sorprendente decisión de Burak y las valiosas lecciones que podemos extraer de toda esta situación. Gracias de verdad por quedarse hasta el final y por ser parte de esta comunidad. Significa mucho para mí. Ahora me gustaría saber su opinión. ¿Qué piensan de todo esto? ¿Están de acuerdo con la decisión de Burak? ¿Creen que Neslihan hizo bien en decir lo que pensaba? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y saber qué piensan. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, por favor, déjenme un like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Me ayudarían muchísimo a seguir creando contenido como este. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.